Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. 7 de la tarde, 41 minutos, y tenemos la posibilidad, como cada domingo, de saludarlo a nuestro compañero Isaac Rudnik, con los números de la economía, como dice la presentación. Números calientes para comenzar el año, pero son números que reflejan la última foto de 2022. Por ejemplo, la inflación que se conoció el pasado viernes. Isaac, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá Ceci Boto, Pablo Marcau, en el algoritmo escondido. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Bien, gracias. Sí, justamente el dato, digamos, más importante de la semana tiene que ver con el anuncio del INDEC respecto a la inflación de diciembre. El dato de 5,1% de incremento de todos los precios de la economía, del índice de precios al consumidor, es un dato más preocupante para el gobierno porque es más de lo que la conducción económica estaba esperando. Volvió a ser muy alta la suba de alimentos, 5,1 a nivel nacional, y poquito más en el Gran Buenos Aires, 5,3. Probablemente influyeron algunos incrementos de las ventas de fin de año que son habituales, que ahí hubo subas importantes, entre otras cosas, en los productos específicos de Navidad. Por ejemplo, la Confederación de la Mediana Empresa, que tiene una medición hace muchos años de las ventas minoristas en todo el país, midió en diciembre una ligera suba de ventas después de 5 meses seguidos de baja. Ahora fíjate, si ese elemento de una suba del 2,7% que midió de incremento de ventas la Confederación de la CAME, la Confederación de la Mediana Empresa, es el elemento que impulsó los precios para arriba, significa que el programa de precios justos, en el cual el gobierno cifra muchas expectativas para que sea un elemento de control, un elemento de que vaya aminorando el proceso de la inflación. Si una pequeña suba ya te empuja de nuevo los precios, sobre todo de los alimentos, para arriba, significa que ese programa de precios de referencia no es muy efectivo, que digamos. Fíjate que hay un reconocimiento de parte del gobierno, del propio gobierno, que el programa de precios justos no está funcionando adecuadamente, con este anuncio que hizo el día viernes respecto a que le da el sindicato de camioneros en la función de control de precios, sobre todo sobre las cadenas de grandes supermercados. Un control que dentro de este tipo de programa es más que todo un anuncio para la galería, porque no hay control, no hay, digamos, herramientas legales que acompañen este tipo de intervención de sindicatos o de movimientos sociales. La verdad que sería muy interesante implementar un tipo de control con participación efectiva de la población, pero acompañado de herramientas legales que efectivamente hagan de que ese tipo de control tenga alguna efectividad o ejerza alguna presión real sobre los formadores de precios. Ahora, Yuyo, déjame hacerte una pregunta puntualmente con esto. Que se desprenden del anuncio del INDEC de esta semana respecto al índice de precios al consumidor. Claro. A lo largo del año, en el Gran Buenos Aires, el índice de precios al consumidor tuvo una suba de 95%, 95,2%, con a los alimentos que aumentaron un poco más, por encima, 97,7%. Gastos de vivienda, gas, electricidad, aumentaron menos a lo largo del año, 83,2%. Claro. Comunicación, 66%. Transporte público, 62%. Ahora, en el bimestre, este es un elemento que a nosotros nos parece significativo, en el último bimestre esa proporción cambia. Los alimentos en el último bimestre aumentaron 8,5%,
Comunicaciones aumentó más o menos lo mismo, 8,4%, pero vivienda, gas y electricidad aumentó 11,53%, o sea, por primera vez en bastante tiempo en un periodo bimestre por encima de los alimentos, y el transporte público en un porcentaje similar, 11,56%. Estas subas en rubros que hasta ahora tuvieron menos incidencia que los alimentos durante el 2022 son consecuencia de los aumentos de las tarifas y del transporte y de los combustibles que el gobierno viene otorgando con el objetivo de reducir subsidios y reducir el déficit fiscal, hacer el famoso ajuste fiscal. Ahora, se marca entonces una tendencia de más influencia de los aumentos de los servicios, justamente al ritmo de las concesiones, estos nuevos ajustes a los precios de tarifas y combustibles. Esta situación que seguramente se va a acentuar en los primeros meses de este año que se inicia, porque está anunciado que va a continuar este programa de reducción de subsidios y de aumento de las tarifas. Por ejemplo, desde ya tenemos anunciado que para septiembre el precio del subterráneo va a estar en 80 pesos. Bueno, obviamente es difícil de ver que estos incrementos no ejerzan una presión, una influencia inflacionaria en general sobre la economía y en particular sobre los presupuestos de los sectores de menores recursos, de las familias en general y en particular de las de menores recursos. O sea que, ahora déjame... En las próximas semanas seguiremos evaluando la evolución de estos parámetros que son determinantes para la continuidad de la vida de todas las familias y en particular de los menores ingresos. Claro. Ahora, déjame hacer un punto con esto último que decís y el impacto que se viene. Hola. Bueno, el transporte aumentó ahora a partir de enero en el área metropolitana. Hola. Fuertemente. Yuyo, ¿me escuchás? Ahí ¿nos estás escuchando o no? Parece que no nos está escuchando. Tenemos alguna dificultad. Estamos charlando con Isaac Rudnick del ISEPSI. ¿Nos escuchás, Yuyo? Hola. Sí. No sé si ustedes me escucharon. Perfecto, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Vos a nosotros nos escuchás? Bueno, no, ahora en la última parte no los escuchaba, pero ahora sí. Recuperé. Ahora sí, bueno, ahí está. Te repito la pregunta o la inquietud que teníamos acá, que es la siguiente. Todos los impactos de los aumentos en servicios, en el hogar, digamos, y en el transporte, a partir de enero aumentó ahora aquí en el área metropolitana, el colectivo, los trenes, fuertemente. ¿Van a llevar en algún momento, a ver si estás de acuerdo con esta lógica, a que haya una disminución en poder de compra, por ejemplo, en alimentos? Porque vos, si tenés que ir a laburar y tenés que viajar, no podés dejar de viajar. Entonces, ¿qué haces? Comprás menos comida, comprás otras marcas. Ya lo conocemos el proceso, vos lo has contado un montón de veces. Y eso no va a impactar otra vez en la decisión de aquellos que por vender menos dicen, bueno, yo sigo ajustando, si no es por cantidad, ajusto por precio, ¿no? Y el círculo no se detiene. Bueno, es que justamente esa es de alguna manera la disputa que da el gobierno, o supuestamente da el gobierno, con los formadores de precios. O sea, si hay reducción de ventas, debería haber por lo menos un aminoramiento de los aumentos. Digamos, no estamos pidiendo que bajen los precios, que bajen los valores, pero por lo menos que no sigan aumentando en la misma proporción. Pero bueno, hasta ahora eso no ha sucedido. Ahora, ¿no hay una cultura remarcatoria también en toda la cadena? Digo, desde las empresas hasta el comerciante también, decir, bueno, me cubro a futuro porque los costos me van a seguir aumentando y me cubro a futuro de la baja de las ventas con un pequeño aumento que por ahí te hace ver que de una cuadra a la otra tenés una misma mercadería con distinción del 10-20% de precio. Sí, eso es absolutamente así. La enorme dispersión de precios que hay es típica, característica de los periodos de alta inflación como tenemos ahora. Sobre todo en las zonas donde nosotros medimos, que es los barrios populares, los negocios de cercanía, esta actitud que vos decís de cubrirse
porque cuando van a ir la semana siguiente a reponer la mercadería que vendieron, no saben cuál es efectivamente el precio que les va a imponer el mayorista, y entonces lo que les puede suceder, o lo que sucede realmente muchas veces, que tengan que pagar un precio que esté por encima del que vendieron en el propio mostrador. Entonces tienen que poner plata de su propio bolsillo para poder reponer la mercadería. Entonces, ante esa situación se generan estos, digamos, adelantos de adelantarse a los precios, calculando a los aumentos de precio, calculando cuál puede ser el porcentaje con el que se pueden encontrar la semana siguiente, y a lo mejor algunos de los comercios, de los pequeños comercios que están en la zona, han tenido la posibilidad de estoquearse, de tener un poco más de espaldas para bancar, y entonces no tienen esa necesidad acuciante de aumentar, de adelantarse, y bueno, entonces vos te encontrás con que entre una y otra cuadra, los mismos productos los tenés a precios que son muy diferentes. Claro. Te hago la última y es un poco abriendo el juego y el pensamiento a lo que viene para este 2023. El otro día el ministro de Economía, Sergio Massa, habló del tema de las paritarias y se está deslizando, no sé si habló puntualmente, no lo quiero citar de memoria, pero sí la idea de un techo a las paritarias, ¿no? La idea del gobierno, a ver si lo entendemos igual, es que quiere que los reclamos de acá en adelante sean en función de ese 60% de inflación planificado para este año, que en la práctica, aunque no lo digas, es un techo al reclamo paritario, está más que claro. ¿Cómo ves ese panorama para este 2023, esta tensión en términos de salarios, de ingresos y la inflación? Bueno, obviamente, primero, tenemos una dirigencia sindical que va a tratar de hacer todo lo posible, como está haciendo hasta ahora. Yuyo, ahí me parece que lo estamos... Ahí te recuperamos, ¿eh? Estamos charlando con Yuyo Rudnick, Isaac Rudnick de ISEPSI, en el final ya del algoritmo escondido, con la columna de la economía, ¿no? Y nos quedábamos también con lo que viene para este año, digamos, ¿cuál va a ser el panorama? Decías, Yuyo, con respecto a la dirigencia sindical y los reclamos para este 2023. Claro, tenemos una dirigencia sindical que busca hacer un equilibrio entre reflejar los reclamos de las bases, que son acuciantes porque la inflación es muy alta y hay pérdida de poder adquisitivo permanente, entonces se ven obligados a pedir una y otra vez la vigencia de la cláusula gatillo, y por otro lado tratar de no desequilibrar la marcha de la conducción económica del gobierno, porque buscan que no se desequilibre totalmente, no pierda totalmente el consenso el gobierno con vista al proceso electoral en el que ellos son inevitablemente parte. Van en ese contexto, bancan en los lineamientos generales del plan económico, que es un plan de ajuste, y buscan generalmente, digamos, que la pérdida de poder adquisitivo que inevitablemente se viene dando aún entre los trabajadores en blanco no sea lo suficientemente violenta para que la pérdida de consenso político durante el año no sea muy fuerte. Y dentro de eso, los esfuerzos para que se contenga el proceso inflacionario, obviamente desde la conducción política del gobierno y en particular del Ministerio de Economía, todas las fichas están puestas en que la mayor parte del costo de esa contención inflacionaria no sea menos ganancias para los empresarios, sino sea ajuste y menos poder adquisitivo para el conjunto de los trabajadores. O sea que ahí tenemos concentrada una disputa que veremos cómo va a ir evolucionando. Quedó clarísimo, Isaac, te mandamos un saludo grande, buena semana y hablamos en unos días. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre que la pasen bien. Gracias. Es Isaac Rudnick en el final, economista. Encontramos toda la información de ISEPSI en la web, en isepsi.org.ar, primero con S, después con C, isepsi.org.ar.